Señor, porque más que bueno, Él ha sido un Dios lleno de misericordia con nosotros, amén, que nos ha dado la oportunidad de estar de pie un día más, motivo para que usted y yo estemos agradecidos con el Señor, le demos el tiempo que Él se merece, gloria a Dios, amén. Siente que Dios le bendiga a cada uno por nombre, desde el más pequeño hasta el más grande. Dios le bendiga. Hermano Elías, como le dice la iglesia, nuestro hermano Elías está con nosotros nuevamente. Bienvenido a la casa de Dios, que se goce y que siga viniendo. Bueno, nuestro hermano Elías Zúñiga, hermano Elías Núñez, ¿verdad? Amén. Tenemos dos Elías, uno es Zúñiga y el otro es Núñez. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro hermano Elías Núñez. Amén, gloria a Dios. Nuestro hermano Elías, Dios le bendiga, hermano. Amén. Así que vamos para adelante, iglesia amada. Gloria a Dios, vamos a aprovechar ese tiempo. Vamos, iglesia amada, al segundo libro de Crónicas. Vamos a meditar un momento en la palabra de Dios en esta noche. Y que sea Dios llevándonos conforme a su palabra, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Estaremos hoy meditando en esta hermosa hora de la noche, en este pasaje. Segundo libro de Crónicas, capítulo 36. Usted se va rápidamente al versículo 11. Gloria a Dios, aleluya. Y versículo 12. Gloria a Dios. Vamos a leer hasta el 13. 3 versículos: 11, 12 y 13. Espera que todos lo tengamos, iglesia amada. Gloria a Dios, aleluya. Para asegurarme, solo quiero ver, arriba dice reinado de Sedequías. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El poder de Jesús. Si lo tenemos, iglesia amada, leemos todos juntos en voz alta la palabra de Dios y de la manera siguiente: ¿cómo? Honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y la iglesia dice amén. De 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén. E hizo lo mal ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, al cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque más que bueno, tú eres un Dios lleno de misericordia. Te ha placido, Señor, el tenernos en este lugar, Padre, alabando y glorificando tu glorioso nombre, Señor. Gracias, Padre bendito, por habernos traído con bien a tu casa de oración, Padre. Oh, mi Dios amado, sabemos que has recibido la adoración de tu pueblo. Sabemos, Padre, que has atendido, bendito Dios, las alabanzas, la adoración que cada corazón trajo en esta noche, Padre. Por tanto, hoy te pedimos, bendito Dios, seas tú, bendito Dios, hablando por medio de tu palabra, Señor, enseñándonos, Padre, conforme a tu Espíritu Santo. Danos, mi Dios amado, discernimiento para poder entender tu bendita palabra, Señor. Hoy, en el nombre de Jesús de Nazaret, bendito Dios amado, bendigo ese pueblo, Padre, que has traído, bendito Dios. Oh, mi Dios bendito, si alguien vino cansado, Padre, hoy nos declaramos, Padre, libres, Señor, para poder seguir glorificando tu nombre en esta noche, bendito Dios. Si alguien vino cansado, Padre, oh, mi Dios amado, si alguien vino enfermo, si alguien vino, Padre, con un dolor, bendito Dios, hoy nos declaramos sano por el poder de tu palabra, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo. Gracias, bendito Dios, porque sabemos que cosas grandes tú seguirás haciendo en este lugar y en la vida de cada uno de este pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Gracias, Padre, gracias a tu amado Hijo y gracias a tu Santo Espíritu. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Puede sentarse. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios.
Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Gloria a Dios, aleluya. ¿Leyó usted la palabra de Dios que leí? ¿De cuántos años era Sedequías cuando empezó a reinar? No mire la Biblia. Era de 21 años cuando empezó a reinar. Hermano, estos reyes, hermano, estos hombres, cuando Dios los llama, Dios los aprueba, hermano, para darles, hermano, el reinado aún así de Jerusalén, de Israel, de Judá. Bendito sea el nombre de Dios. Oiga, la mayoría de los reyes se rebelaron contra Dios. Es que cuando el hombre, hermano, llega a tener posesión, cuando el hombre llega a tener riqueza, hermano, la mayoría de los corazones de los hombres se aparta de Dios. Gloria a Dios. Pero vamos a entender hoy, hermano, lo que sucede en el reinado de Sedequías. Bendito sea el nombre de Dios. Dice la palabra de Dios que él era de 21 años cuando empezó a reinar, dice, y reinó 11 años en Jerusalén. La palabra de Dios, hermano, nos enseña que cuando Dios nos hace un llamado, hermano, para que usted y yo obremos conforme al corazón de Dios, pero, hermano, con propósito grande. Pero si nosotros nos rebelamos contra Dios, dice la palabra de Dios que aunque el propósito de Dios sea grande, hermano, usted y yo a veces no llegamos a completar, hermano, el propósito de Dios. No porque Dios se arrepiente, no porque Dios no envió su palabra, sino que a veces el hombre no da motivo para que Dios cumpla la palabra de él sobre los hombres. Podemos entender el reinado de muchos hombres, iglesia amada. Tenemos un duro ejemplo, hermano, bendito sea el nombre de Dios, de Moisés. Moisés fue profetizado, hermano, Dios le dio palabra, habló con él directamente, que lo iba a llevar a una tierra que fluía leche y miel. Pero dice la palabra que en un momento de ira, de enojo, él ocasionó que el corazón de Dios también entrara, hermano, en un dolor, hermano, por lo que Moisés había hecho, y no permitió que este hombre llegara a la tierra prometida. No porque Dios se había arrepentido, sino porque Moisés, hermano, vino a ser causa, hermano, de un enojo, hermano, delante de Dios, y fue el motivo por el cual no llegó a cruzar a la tierra prometida. Entonces podemos empezar a entender, iglesia amada, que Dios nos ha llamado para cosas grandes. Eso usted y yo lo sabemos. No necesitamos, hermano, que venga un profeta o venga un hombre para decirnos Dios tiene cosas grandes, o que veo cosas que Dios está haciendo, o que veo tu futuro. Bendito sea el nombre de Dios. La palabra de Dios dice que si usted y yo obedecemos a la palabra de Dios, el Señor hará cosas grandes con nosotros. Alabado sea su nombre. ¿Cuál es el secreto de que toda esta promesa llega a cumplirse en nosotros? Es obedecer la palabra de Dios. Ahora vamos a la vida de Sedequías. Dice que este hombre, estando en posesión, desde el principio de su reinado, se empieza a rebelar contra Dios. Se empieza, hermano, a endurecer su corazón. Empieza, hermano, bendito, a hacer lo malo delante de Dios, y con él su príncipe, con él, hermano, su ejército todavía, bendito sea el nombre de Dios. O sea, en otras palabras, con él todo el pueblo que él gobernaba. Pero Dios todavía en su infinita misericordia, él manda palabras todavía a tiempo y fuera de tiempo. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta, o para que el hombre se acuerde que Dios había hablado antes de las consecuencias. Oiga, pero dice la palabra de Dios que de 21 años era Sedequías cuando comenzó a reinar, y 11 años reinó en Jerusalén, y hizo lo malo ante los ojos de Jehová su Dios, y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová. Ahora usted y yo entendemos, iglesia amada, como le repito, no necesitamos que venga hombre a profetizarnos el bien o el mal sobre nuestra vida, sino que la palabra de Dios nos enseña. Si usted y yo obedecemos la palabra de
dice el Señor que Él se encargará de enderezar nuestras veredas. Pero si nosotros nos rebelamos contra Dios, aunque sea el camino recto que hemos, oye hermano, que miremos delante de nosotros, dice que al final trae muerte. ¿Por qué? Porque la causa del pecado es muerte. Bendito sea el nombre de Dios, aleluya. Hermano, dice que Jeremías venía al rey Sedequías a hablarle palabra de Dios, y Sedequías no quiso entender a las palabras de Jehová dichas por medio del profeta. Oiga, y se revela, el rey Sedequías delante de Dios. Ahora Dios, si entendemos, iglesia amada, que Dios a veces Él no viene con su ira, hermano, sobre nosotros, sino que Él permite, hermano, que nuestros enemigos acaben con nosotros. Y esto fue la causa que el Señor permitió, hermano, que el rey babilónico, o sea, Nabucodonosor, se levantara en contra, hermano, del rey y de todo el pueblo, y que lograra el propósito de destruir el pueblo de Jerusalén. Por eso usted y yo debemos de entender, iglesia amada, que a veces no es el Señor que viene contra nosotros o encima de nosotros, sino que Él solo permita al enemigo que haga lo que quiera con nosotros. Oiga, porque si es, iglesia amada. Pero cuando nosotros caminamos en obediencia, aunque el enemigo le busque por todos lados acabar con nosotros, Dios, oiga hermano, mete su mano poderosa. Dice que nos forma un machado alrededor de nosotros y nos libra de nuestros adversarios. Cuando usted y yo caminamos en obediencia. Pero dice que en vez de volverse a Dios, dice que empieza a hacer lo malo ante los ojos de Jehová su Dios. Y no se humilló delante del profeta Jeremías, que le hablaba de parte de Jehová, y se rebeló a sí mismo contra el rey Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, el Dios de Israel. Oiga pues, es que a veces es el hombre, hermano. El hombre, por más palabras que le lleguen, por más, hermano, cariño, por más amor que Dios le dé de una u otra forma, el hombre no quiere nada con Dios. El hombre se olvida que Dios ha tenido misericordia de él. Usted y yo estamos de pie, iglesia amada, no porque hayamos tenido suerte, sino porque la gracia y la misericordia de Dios ha sido con nosotros. Por eso tenemos que agradecerle a Dios todo lo que nosotros hay. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, el hombre que verdaderamente, oiga hermano, sabe que no es por suerte, sabe que no es por su fuerza que está de pie. El hombre nunca se olvida de darle gracias a Dios. Usted y yo debemos de entender, iglesia amada, que si estamos de pie, no es por nuestra suerte, porque no cuenta la suerte de nosotros como pueblo de Dios, sino cuenta la misericordia de Dios, que por esta razón usted y yo estamos de pie. Por tanto debemos, iglesia amada, obedecer la palabra de Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, volvernos a Jehová, humillarnos delante de Él, no delante de los hombres. A veces le tenemos más miedo a los hombres que a Dios. Sí, a veces, hermano, el hombre le tiene más miedo al hombre que a Dios. Oiga, si el hombre le dice, si te quedas a trabajar horas extra, sigues teniendo tu trabajo. Si no trabajas horas extra, oiga, ya no sigues trabajando para nosotros. Yo, si quiero, hasta más. Oiga, hermano, si fuera Dios que hablara de esa manera, mejor para mí si ya no voy a la iglesia. Mejor para mí si ya no me reciben ahí. Oiga, usted y yo debemos de entender, iglesia. La palabra dice que el rey Sedequías no se humilló a las palabras que, oiga, pronunciaba el profeta sobre él y sobre su reinado. El Señor estaba, hermano, hablando que muy pronto se iba a desatar su ira sobre el rey Sedequías y sobre todo su
aún a los buenos también. Y ahora, ¿por qué a los buenos? Porque esto dice la palabra de Dios, que hermanos, en Jerusalén habían tanto como hombres, hermanos, revelados ante Dios, y había hombres todavía sujetos a la voluntad de Dios. Pero oiga, Dios dijo algo, hermano, Dios nos explica algo en la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y dice el versículo 13: se rebeló a sí mismo contra Nabucodonosor, el cual había jurado por Dios, y endureció su cerviz y obstinó su corazón para no volverse a Jehová, del Dios de Israel. También todos sus principales sacerdotes y el pueblo aumentaban que las iniquidades, oiga, siguiendo todas las abominaciones de las naciones y contaminando la casa de Jehová, el cual él había santificado en Jerusalén. Oiga pues, ¿qué está pasando? Habla de los sacerdotes, el cual en este tiempo son los pastores, que han contaminado, hermano, no solo su vida, sino también la casa de Dios. Esto dice la palabra de Dios. Todos sus principales sacerdotes, todos sus líderes, hermano, su ejército y el pueblo se contaminó con todas las obras que miraba que el mundo también hacía. Por eso usted y yo, iglesia amada, debemos de tener cuidado de practicar las mismas prácticas que practican los que no tienen el temor de Dios. Alabado sea su nombre. Porque si ellos no conocen la palabra de Dios, dice el Señor que él no va a tomar por culpable al inocente, pero tampoco va a tomar por inocente al culpable. Pero en este tiempo, iglesia amada, la mayoría del pueblo que se ha revelado es aquel pueblo que ha conocido a Dios. Tu hermano es lo que hablaba el Señor. Se reveló un pueblo que lo conocía a él. Sacerdotes se revelaron. Iban allá afuera y se quedaban viendo, hermano. Oiga, hermano, en los demás pueblos se practicaban ciertas cosas, la idolatría. Ellos también empezaron a apartarse. Y ya venían a la iglesia como que no pasó nada. Y como miraban que no pasaba nada, empezaron a traer por poquito lo que las naciones, hermano, vecinas estaban practicando. Y Dios ya estaba con su ira, hermano. Por eso Dios levantaba profetas constantemente, hermano, día tras día. Venía palabra de Dios. Oiga, al rey Sedequías, pero él, en vez de que más se humillaba, más alteraba sus iniquidades delante de Dios. Alabado sea su nombre. Oiga, el Señor quería tener misericordia. El Señor dice que todavía hay misericordia para mí. Yo lo que quiero no es destruir al pueblo de Jerusalén, sino es de que el pueblo se vuelva a Jehová, Dios de los ejércitos. Si la palabra de Dios no es para destruirnos, sino es para que usted y yo nos volvamos a Dios de todo nuestro corazón. Así como antes, hermano, le servíamos al mundo. Yo me acuerdo, hermano, como el diablo me tenía engañado. Porque cuando yo le servía al diablo, no apartaba ni un momento para servirle a Dios. Oiga usted. Y yo sé que la mayoría de nosotros era así. Estábamos dentro de nuestro deleite. ¿Y qué nos íbamos a acordar de Dios? ¿O qué nos íbamos, oiga, hermano, nos iba a importar las cosas de Dios a nosotros? Ahora que estamos en Dios, ¿qué nos tiene que interesar? Oiga, lo que el mundo practica. Esto tiene que ser lo mismo. Porque antes, hermano, nuestro Señor era otro. Y no nos acordábamos de Dios. No teníamos temor ni siquiera de Jehová. Alabado sea su nombre. Hacíamos lo que queríamos. No apartábamos un solo día para deleitarnos en las cosas de Dios. ¿O sí? Yo no lo hacía. Yo le estoy hablando de mi persona. Borrachera, drogas y fiesta. Y nunca me acordaba de Dios. Nunca por decir así, hoy que estoy viendo que ya el vecino está haciendo culto, por una vez voy a hacer yo culto en mi casa. ¿O lo hizo usted estando en el mundo? No lo hacemos. Entonces, ahora que le servimos a Dios, oiga, que Él es nuestro Señor, usted y yo no tenemos que apartar un tiempo para servirle al mundo, para servirle al diablo, sino que definitivamente nuestro servicio tiene que ser a
Jehová, Dios de los ejércitos. Esto dice la palabra de Dios. Sedequías no quiso humillarse. Los sacerdotes de la misma manera vieron que el rey practicaba tales cosas. Ellos también empezaron a practicarlo. No solo lo hacían afuera, empezaron a meterlo a la iglesia. Poco a poco, lugar que el Señor había santificado para que estuviese ahí en su nombre. Pero dice la palabra de Dios, versículo 15, dice la palabra, y 16. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros. ¿Por qué? Porque tenía misericordia de su pueblo y de sus habitaciones. ¿Sabe que Dios le mandaba hablar al rey Sedequías? Arrepiéntete tú, humilla tu corazón delante de Dios, para que Dios pueda perdonarte la vida, para que Dios pueda perdonar y no destruya tus hogares. Pero, hermano, el hombre, cuando hermano se ha endurecido su corazón, al hombre no le importa. Pero Dios que está hablando, iglesia amada, con hombres que conocen al Dios verdadero. Esta palabra no es para, hermano, para el pecador, para aquel que no conoce a Dios. Esta palabra directamente el Señor está hablando para su pueblo. Su pueblo, o sea, nosotros hoy en día. La palabra, hermano, a veces nosotros pensamos que las palabras más duras es para aquellos de allá afuera. Las palabras más duras que habla el Señor siempre se lo habló a su pueblo, que Él había tenido misericordia. Esto es la palabra, hermano. Sí. ¿Por qué razón? Porque Él está, hermano, como airado con nosotros que conocemos el mandamiento, el reglamento de Dios y no lo ponemos por obra. Y dice versículo 16: mas ellos hacían escarnios de los mensajeros, a los que predicaban la palabra de Dios, y menospreciaban la palabra, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y ya no hubo remedio. Y este es el problema, iglesia amada. Cuando Dios se levante de su lugar santo para juzgar a las naciones, nadie podrá detener la mano poderosa de Dios. En cambio, si hoy venimos y nos humillamos delante de Dios, vamos a alcanzar misericordia delante de Dios. Esta es la diferencia de la palabra de Dios. Hoy en día, hoy en tiempo, por eso hemos entendido que el día de misericordia es ahora. Entonces, iglesia amada, dice la palabra de Dios que más ellos, hermanos, cuando venían los profetas, uno de ellos era Jeremías, el que más resalta entre los profetas, y dice la palabra que ellos más se rebelaban y se burlaban de los predicadores, se burlaban de la palabra de Dios. Oiga, hermanos, los trataban mal a los predicadores, a los profetas que venían trayendo palabra de Dios, hasta que un día, dice la palabra de Dios, que llegó la ira, oiga, hermanos, oiga, y despertó la ira de Dios sobre el pueblo, y ya no hubo remedio, ya no hubo arrepentimiento, ya no hubo tiempo de que el hombre se arrepintiera delante de Dios. Oiga, hermano, por eso hoy en día, hermano, Dios todavía nos está hablando. Cada día trae palabra nueva. Cada día el Señor nos habla que usted y yo debemos de caminar en obediencia. ¿Qué importan los demás? ¿Qué importan los de afuera, iglesia amada? Si ellos no quieren, usted y yo, que conocemos la palabra, sigamos para adelante. Es que vemos que ya se quedó uno así, se quedó aquel que iba más adelante que yo, me quedo yo también. Olvídese de esto, hermano, y a veces por eso, hermano, no avanzamos, porque nuestros ojos no están en aquel que nos llamó. Si nuestros ojos estuvieran en aquel que nos llamó, usted
pero a veces fracasamos porque nuestra mirada está en los hombres. Es que mira aquel cómo se viste, mira aquel cómo está, y mira aquel otro, mira este. ¿Por qué a mí me dices tanto? Porque yo tengo que, oiga hermano, no, esto es individual. Esto es individual. Usted y yo, hermano, tenemos que, hermano, poner la mirada en Jesús. Si a Él encontramos un error, usted y yo digámosle, Señor, si tú tuviste ese error que yo tengo también. Oiga, pero a veces, hermano, si mira Dios, que mira que predica cómo está. Y nosotros, hermano, que esto es individual. Usted y yo tenemos que, hermano, oiga, pelear por nuestra propia salvación. Porque esto es individual. ¿Qué importa los demás si no quieren poner por obra la palabra de Dios? Usted y yo tenemos que escapar de la ira venidera de Dios sobre la humanidad. Lo dice la palabra. Entre más Dios les hablaba, ellos más se rebelaban. Pero cuando un día dice el Señor, bueno, he decidido el mal sobre Jerusalén, y no lo voy a hacer yo, voy a permitir, aunque dice la palabra de Dios, yo mismo voy a venir en contra de ustedes. Cuando yo tenía que cuidarlo, ahora soy yo el que estoy en contra de ustedes. Oiga hermano, una vez que Dios se ponga en contra de nosotros, somos hombres muertos sobre la tierra. No hay esperanza. ¿Quién le va a ganar a Dios? Por eso hoy usted, oiga hermano, mejor es estar con Él que estar en contra de Él. Oiga, ¿sabe? Venga, San Jeremías 24 dice la palabra de Dios. Oiga, había determinado el Señor, oiga, traer el castigo sobre Jerusalén, principalmente sobre, oiga, Sedequías, bendito sea el nombre de Dios. Capítulo 24 del libro de Jeremías. Arriba dice la señal de los higos buenos y los higos malos. Pero ahora vamos a entender, iglesia amada, que a pesar de que habían, hermano, higos buenos, oiga hermano, fueron también transportados a Babilonia por medio de, oiga hermano, la orden del rey Nabucodonosor, el cual vino sobre Sedequías a sitiar toda Jerusalén. Para invadir a Jerusalén, para acabar con todo el ejército de Jerusalén, para acabar también con el rey. Oiga hermano, y dice que Dios estaba observando todo lo que, oiga, el rey Nabucodonosor estaba haciendo, y le permitió al Señor al enemigo. Oiga pues, ¿cómo está el asunto? Pero dice la palabra, vengamos a la lectura. Versículo 1 del capítulo 24 de Jeremías, dice la palabra: después de haber transportado Nabucodonosor, el rey de Babilonia, a Jeconías, hijo de Joacim, rey de Judá, a los príncipes de Judá y a los artesanos y herederos de Jerusalén, y haberlos llevado a Babilonia, me mostró Jehová 2 cestos, o sea, 2 canastos de higos puestas delante de donde, del templo de Jehová. Una cesta tenía higos muy buenos, como pruebas. La otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Y me dijo Jehová: ¿qué ves tú, Jeremías? Y dije: higos buenos y muy buenos, y malos, muy malos, que de malos no se pueden comer. Y vino a mí la palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, como estos higos buenos, así miraré a los transportados de Judá, a los cuales eché de este lugar a la tierra de los caldeos para el bien, porque pondré mis ojos sobre ellos para bien,
y los volveré a esta tierra y los edificaré y no los destruiré, los plantaré y no los arrancaré. Jeremías estaba viendo, hermano, 2 canastillos, dice la palabra. Tenía 2 canastillos delante, hermano, en el templo de Jehová. Uno contenía higos, pero muy buenos, y otro contenía higos, pero estos higos eran malos, que tan malos eran que no se podían comer. Oiga, hermano, y sabe que los higos buenos estaban representando la parte del pueblo de Dios que no se había corrompido delante de Dios. O sea, Dios siempre va a tener separado lo bueno de lo malo, alabado sea su nombre. Pero en la otra cesta habían, hermano, higos malos, que oiga, de tan malos que eran, que estos higos no se podían comer. La palabra dice que los higos malos representaban primeramente a Sedequías y a todos los que con él, oiga, hermano, hacían iniquidades delante de Dios. Pero había un pueblo del cual Dios quería tener misericordia. Esto es lo que usted y yo debemos de entender. Oiga, hermano, Dios quiere tener misericordia de nosotros. Lo que Dios quiere es que usted y yo no nos mezclemos entre los hijos malos. No nos contaminemos, hermano, de aquellos que se rebelan contra Dios. Oremos por ellos, por si Dios con su misericordia nos alcanza todavía. Pero ¿por qué el Señor estaba mostrando a Jeremías? Porque Jeremías fue, hermano, el principal profeta que traía palabras de arrepentimiento al rey Sedequías y aún a los sacerdotes que se habían corrompido y que también habían corrompido la casa de Dios. Oiga, porque ahora, iglesia amada, oiga, en el tiempo que estamos viviendo cuesta encontrar, hermano, hombres que todavía quieran tener el lugar santo, limpio de Dios. Oiga, hermano, porque hoy la mayoría de los altares se han corrompido. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Sabe por qué? Porque el hombre se ha dejado llevar de la voz del pueblo, que oiga, hermano, quiere que se haga algo y empiezan, hermano, a meterlo del mundo a las iglesias. Empiezan a practicar nuevamente lo que Dios les había prohibido a los que verdaderamente habían conocido su nombre. Él les advierte cuando los saca de Egipto: nada más cuídate de poner por obra todo lo que hacen las demás naciones, donde yo te voy a pasar. Oiga, cuida de aprender las costumbres de los demás pueblos. Por eso que cuando, hermano, Jeremías, bendito sea el nombre de Dios, es enviado, hermano, gloria a Dios, a llevar palabra, hermano, Jeremías, el Señor le dice todavía: oiga, que llévales palabra a este pueblo. Ellos tienen que convertirse a ti, pero tú, estando en medio de ellos, no te corrompas, no te conviertas tú a ellos. Oiga, porque, hermano, corremos el riesgo nosotros como cristianos, como hijos buenos, pongámosle que somos los hijos buenos y estamos entre el pueblo, hermano, que oiga, o sea, entre la cesta que tiene higos malos, tenemos que tener cuidado de no contaminarnos. Aunque si vemos, hermano, en lo natural, hermano, en la vida, hermano, bendito sea el nombre de Dios, usted y yo podemos ver que si hay un tomate podrido, vamos a poner, hermano, lo más visible, hay un tomate podrido y usted lo lleva a una canasta que tiene tomate sano y lo pone encima, ¿qué hace? Empieza, hermano, a contaminar lo demás. Pero si lo demás estaba sano, lo que pasa, hermano, es de que cuando llevamos algo que está dañado, hermano, si usted y yo no estamos fuertes, hermano, seremos dañados también, seremos contaminados, bendito sea el nombre de Dios. Pero Dios nos manda, hermano, que usted y yo tenemos que tener cuidado a contaminarnos con lo del mundo, bendito sea el nombre de Dios. Por eso que usted y yo, hermano, bendito sea el nombre de Dios, Dios nos ha llamado como ser la luz del mundo. El Señor dijo a él: yo soy la luz del mundo. Pero luego nos da ese privilegio: vosotros sois la luz del mundo. Oiga, y cuando la luz llega, hermano, oiga, bendito sea el nombre de Dios, en medio de la oscuridad, aunque sea lejos,
la luz se ve. Si usted ve una lámpara, alguien que va con una lámpara en la oscuridad, lo más lejos usted lo alcanza a ver. Oiga, no se esconde. Así debe de ser el cristiano. Aunque camine en medio, hermano, del pueblo, hermano, del mundo, el cristiano se debe de reflejar. El cristiano se conoce de lejos, pero cuando usted y yo nos contaminamos, oiga, hermano, ¿qué parentesco vamos a tener si nos miramos aún no solo igual, sino peor que los del mundo? Sí, hermano. Por eso usted y yo tenemos que tener tanto cuidado, no solo en la iglesia, no solo en el trabajo, sino donde quiera. Que oiga, hermano, que usted y yo caminemos, nuestro testimonio debe ser limpio. ¿Sabe por qué? Yo le voy a decir algo. Como pueblo de Dios, yo siempre tengo esto, hermano, y usted y yo lo vamos a entender, que nuestras obras buenas no tan fácil se echan de ver. Haga usted una obra buena y el pueblo ni cuenta se va a dar. Oiga, ni cuenta se da. Pero haga usted una mala y se da cuenta medio mundo. Oiga, ¿por qué razón? Porque estas obras malas entre nosotros, una nada más resalta más que las obras buenas. Por eso usted y yo debemos de tener el máximo cuidado, iglesia amada, de cómo usted y yo nos conducimos por donde quiera que caminemos. El Señor nos llama, iglesia amada. Dice la palabra de Dios. Ahora dice, bendito sea el Señor, aleluya. Versículo 7, y les daré corazón para que me conozcan, que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverá a mí de todo su corazón. Pero dice ahora, dice Señor, posiblemente Jeremías le pregunta, ¿y qué pasa con los hijos malos o con los hijos podridos? Dice versículo 8, y como los higos malos que de malos no se pueden comer, así ha dicho Jehová, pondré a Sedequías, rey de Judá, a sus príncipes y al resto de Jerusalén que quedó en esta tierra, y a los que moran en la tierra de Egipto, y los les daré por escarnio, por mal a todos los reinos de la tierra, por infamia, por ejemplo, por reproche y por maldición a todos los lugares a donde oiga, yo los arrojé. Bendito sea el nombre de Dios. Y enviaré sobre ellos espada, hambre y pestilencia, hasta que sean exterminados de la tierra que les di a ellos y a sus padres. Oiga, pero en este tiempo el Señor quería todavía, hermano, levantar, hermano, a Sedequías todavía, hermano. Él le decía, si te volvieres a mí, vas a hallar misericordia, porque el Señor para eso nos habla, oiga, expresando su divina e infinita misericordia sobre nosotros. Para eso venimos, para demostrarle a Dios que le amamos, para demostrarle a Dios que estamos agradecidos con Él, porque si no fuera de esta manera, usted y yo nos quedáramos en casa. ¿Qué tenemos que hacer en la iglesia? Oiga, hermano, ¿pero a qué venimos? Mucha gente piensa que esta es una rutina que usted y yo llevamos, que venimos a la iglesia y de la iglesia para casa y otro día más. No, hermano, esto es un acto de agradecimiento delante de Dios, donde usted y yo nos estamos preparando para la final trompeta. Bendito sea el nombre de Dios. Aquí es donde el Señor está limpiándonos, hermanos, y preparándonos para aquel día que la trompeta suene. No estamos perdiendo el tiempo. Muchos dicen, ¿qué hago ahí sentado en esa banca? No, si supiéramos, hermano, qué es lo que Dios está haciendo con nosotros. Quizás nosotros sentados en la banca, quizás no hacemos nada por Dios. Venimos, pero hermano, Dios empieza a obrar de una u otra manera sobre nuestra vida. Usted y yo entendemos a qué venimos a la casa de Dios. Ya estamos aquí, por eso le digo, iglesia amada, estamos ya en el lugar. Démosle a Dios lo que le tengamos que dar. Se terminó el servicio a Dios, el tiempo de adoración. Vamos para casita contentos. Si Cristo viene, nos vamos con Él si estamos bien. Hoy no estamos perdiendo el tiempo como muchos pueblos lo piensan. Oiga, váyase al capítulo 21 de ahí mismo de Jeremías. Capítulo 21.
¿Qué dice arriba? Jerusalén será destruida. Se acabó la misericordia para Jerusalén. Oiga, ¿qué pasó? Es que muchas palabras, muchos mensajeros, muchos profetas, hermanos, incluso hermanos, los profetas eran muertos, incluso eran apedreados, eran tratados mal, pero el Señor no se cansaba de mandar palabras. Pero un día, cuando el Señor le dice: ¡hey, Jeremías! Cuando le muestra la visión en el capítulo 24 de los higos, te das cuenta que es lo que hay aquí delante de mí. Hay higos buenos y higos malos, pero yo quiero tener misericordia de los higos buenos. ¿Y qué vas a hacer de lo malo? De lo malo lo voy a acabar. Oiga, este es el problema, que pareciera, hermano, que Dios no se da cuenta, pero Dios ya se dio cuenta de cómo el pueblo camina delante de él. Dice la palabra de Dios. Mira pues lo que está pasando ahora. Versículo 1 del capítulo 21. Palabra de Jehová que vino a Jeremías cuando el rey Sedequías. Oiga pues, ¿qué hace el rey? ¿Qué hace el rey? Envió al Pasur, dice, hijo de Malquías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que le dijese. Oiga, el rey oiga, Sedequías envió a los sacerdotes, a los profetas, oiga, a preguntarle a Jeremías qué va a pasar con nosotros. Ve con Dios. Va a preguntarle al profeta Jeremías, porque con él habla mucho Dios. Y pregúntele qué va a pasar con nosotros, dice Sedequías. Y dice la palabra de Dios, versículo 2: consulta ahora acerca de vosotros a Jehová, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, hace guerra contra nosotros. Quizás Jehová hará con nosotros según todas sus maravillas, y aquel se irá de nosotros. Es que, oiga, hermano, ese es el problema, que ya cuando Dios quita de nosotros su espíritu o su presencia o su cobertura, el enemigo no se va a ir de nosotros. Aunque lo reprendamos, aunque le digamos, aunque, hermano, le gritemos, no se va a ir. Porque Sedequías dice, manda a, hermano, gloria a Dios, a los sacerdotes, y manda, hermano, a hombres, hermano, a consultar con Jeremías, a decirle: Jeremías, así dice Sedequías, que ores a Jehová y le preguntes qué va a pasar con nosotros, porque el rey Nabucodonosor ya tiene sitiado todo. ¿Qué va a pasar? ¿Será que va a hacer las maravillas que siempre ha hecho para rescatarnos de este lugar? ¿Y qué dice? Oiga, hermano, dice la palabra de Dios, versículo 3: y Jeremías les dijo: diréis así a Sedequías: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, he aquí, yo vuelvo atrás las armas de guerra que están en donde, en vuestras manos, con que vosotros pelease contra el rey de Babilonia, y a los caldeos que están fuera de la muralla y los tienen sitiados, yo los reuniré en medio de esta ciudad. Oiga, pues, ¿qué estaba diciendo Dios? No, allá afuera está, oiga, toda Babilonia rodeado, oiga, pero yo los voy a traer aún más para adentro, los voy a poner en el centro para que acaben con todos ustedes. Oiga, y por eso le digo de que Dios se conoce cuando ya está enojado, cuando ya está irado. Hay palabras del Señor que como nos hablan con amor eterno: te he amado, por tanto te ha prolongado misericordia. Pero nosotros no queremos ese amor eterno, no queremos esos susurros con cuerdas de amor. Yo te he traído. Oiga, pero como el hombre no quiere, entonces viene. Ya una vez que ya tiene situado, hermano, ya tiene puesto al enemigo en medio de nosotros, ¿para dónde le damos? Aunque corramos de él, el enemigo va a acabar con nosotros si no tenemos cuidado. Por
Por eso Dios dice, no, mientras que estén bajo mi cobertura, yo voy a pelear por ustedes. Entonces dice la palabra de Dios que ahora, hermano, dice, versículo 5, pelearé contra vosotros con mano alzada y con brazo fuerte, con furor y enojo. Oiga pues, es que cuando Dios, hermano, cuando hacemos aislar el corazón de Dios, ya no hay nadie que lo detenga. Por más que el hombre se hinque y clame, Señor, ahora sigue. Hermano, no es de asustado, pero es que Dios así es. Digo, por eso hoy, hermano, estamos en el tiempo de la misericordia todavía. Hay tiempo para que usted y yo digamos, Señor, yo he hecho lo malo. Y dice, no me acordé de lo malo, porque dice Isaías 1:18, dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca. Ya sabe que pone los términos. Oiga. Entonces, ¿qué significan estos dos términos? Si vuestros pecados fueran como la grana o fueran rojos como el carmesí, dos colores diferentes. Oiga. Que dice que yo los voy a limpiar, no me importa cuál sea el color. Yo lo quiero limpiar. No me importa cuánto ha fallado, yo quiero perdonarte. Pero ¿qué dice primero al principio de la lectura del versículo 18 del capítulo 1 de Isaías? Solo con esa palabra, venid. ¿Cuándo? Ese es el problema. Que luego, para Dios es luego. Usted y yo debemos de entender el mensaje. Venid luego, dice Jehová. Ya vine, Señor, y vine luego, ajá. Pero ahora, ponte a cuenta. Hay dos palabras que como usted y yo lo entendemos. Y estamos aquí, gloria a Dios, obedecimos a la primera palabra, venid luego. Ya estamos aquí, ajá. Pero nos falta otra, que es ponernos a cuenta. Y esto es lo que muchos de nosotros no hacemos. Lo voy a poner así de nosotros. Venimos y estamos, pero no queremos ponernos a cuenta. El Señor nos habla claro, ven y luego y estemos a cuenta. O sea, si hay algo malo entre nosotros, es tiempo de dejar de hacerlo. Ese es ponerse a cuenta. Decirle al Señor, yo te he fallado, Señor. Y quizás no pueden mirar y dice esto, dice lo otro. El Señor sabe que lo que hicimos. Vengamos y nos humillemos delante de Dios y vamos a ver el cambio que Dios va a hacer en nosotros. Ven y luego dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados, dice, fueren como la grana, como la nieve, como la nieve es blanca. Oiga. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice el 19, si quieres y oyes, comeréis el bien de la tierra. Oiga. O sea, las bendiciones que Dios tiene para nosotros si obedecemos su palabra. Pero dice, pero si no quisieres y fueres rebelde, serás consumido a espada, porque la boca de Jehová lo habla. O sea, Él nos pone los términos y, hermano, y las consecuencias que hay de no obedecer la palabra, pero nos pone también, hermano, gloria a Dios, las recompensas que hay por obedecer la palabra de Dios. O sea, el Señor nos explica, ¿y por qué no me dijiste, Señor, si esto me iba a venir por no obedecerlo? El Señor está diciendo claro. Oiga, y esto es lo que pasó. Oiga, hermano, con Sedequías. Y dice la palabra de Dios, estamos en el versículo 20. Versículo 6 del capítulo 21 de Jeremías. Y haréis, dice, a los moradores de esta ciudad y los hombres y las bestias morirán de pestilencia grande. Después, dice Jehová, le entregaré a Sedequías, rey de Judá, a los criados, al pueblo y a los que queden de la pestilencia, de la espada y del hambre en la ciudad, en manos de Nabucodonosor,
en manos de sus enemigos y de los que buscan sus vidas. Y Él los herirá a filo de espada y no los perdonará, oiga, ni tendrá compasión de ellos, ni tendrá de ellos misericordia. Y a este pueblo dirás: así ha dicho Jehová, he aquí yo pongo delante de vosotros camino de vida y camino de muerte. Oiga, pues, entonces esto es lo que el Señor nos trae a memoria, que nos viene, hermano, si usted y yo no obedecemos la palabra de Dios. Él quiere tener misericordia de nosotros. Vamos rapidito, ya vamos terminando. Capítulo 29, váyanse para adelantito, de ahí mismo Jeremías. Gloria a Dios, aleluya. Dice, capítulo 29, versículo 10, dice la palabra de Dios. Oiga, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia, oiga pues, se cumplan ¿cuánto? Los 70 años, yo los voy a visitar y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Ahora el Señor promete que después de tanto tiempo que haya pasado el pueblo de Dios en sufrimiento, en escarnio, hermano, allá como hermanos servidumbre, los que quedaron de la hambruna, de las pestes, hermano, de las espadas, quedó un pueblo todavía reservado en Babilonia. Pero Dios dice: no, yo me voy a acordar de ustedes todavía, voy a tener misericordia del resto del pueblo que quedó. ¿Y quién era ese resto del pueblo? Eran, hermano, aquel grupo de higos que estaban en la cesta, aquellos higos buenos, que también ellos fueron, porque el Señor solo así los pudo perdonar, solo así los, oiga, hermano, pudo perdonarle la vida teniéndolos en cautiverio un momento, un tiempo, pero después dice Él: yo voy a despertar mi misericordia sobre ustedes y los voy a volver a traer a su tierra y allí los voy a hacer producir, dice la palabra. Oiga, ¿por qué razón? Porque después del tiempo, dice la palabra en el versículo 11, dice: porque yo sé los pensamientos, o sea, los planes que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo los oiré, y me buscaréis y me hallaréis. ¿Por qué razón? Porque me van a buscar de todo vuestro corazón. Oiga la misericordia de Dios. Entonces este resto somos nosotros, que hay misericordia todavía para nosotros, iglesia amada, para que no seamos contados, bendito sea el nombre de Dios, con este resto de gente o de pueblo, donde vendrá el Señor a descargar su ira y le da la libertad. En el versículo 4 del capítulo 29 dice, oiga pues, después de que Dios estaba irado y que se había acabado una cierta parte de todo ese pueblo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. ¿Qué les dijo? Edifiquen, o sea, ahora sí, hagan casa, habiten en ella, planten huerto, comer del fruto de ellos. Oiga, porque Dios estaba dispuesto a cuidar lo que ellos iban a hacer. Antes el pueblo sembraba y ya cuando estaba buena la fruta, qué cosecha tan hermosa, venían, hermanos, el enemigo acababa con todo, lo dejaba mirar. Pero ahora dice el Señor: yo voy a tener cuidado ahora, porque cuando ustedes se humillen, entonces yo me placeré en bendecirlos a ustedes. Esto es lo que Dios está diciendo. Cuando usted y yo lo busquemos a Dios de todo corazón, Él va a cuidar, hermano, nuestras obras. Todo lo que hagamos, lo que toquemos con
Ese es el versículo 6, lo que más nos encanta, ¿verdad? Esto no hay necesidad que el Señor nos lo diga, ya nosotros mismos por obediente. Oiga, por obediencia natural lo hacemos. ¿Qué dice? Casaos y engendrar hijos y hijas. Esta palabra sí la cumplimos al pie de la letra. Ahí te digo esto, hermano, sí, hermano. Ahí no nos puede rogar el Señor ni mandar profetas y profetas y que no hagan. Esta palabra es la única que podemos cumplir al pie de la letra. Sí, hermano. Pero es orden de Dios. Y usted, ¿y para qué tanto sí? Tú me dijiste, Señor, aquí mira, está tu palabra. Oh, sí, pero no me trataba. Sí, o sea, tenemos como justificarlo, hermano. Pero ahora viene que no solo con esta partecita, sino que Dios quiere que le seamos fieles con toda su palabra. Sí, dice: casaos y engendrar hijos y hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que tengan hijos y hijas. ¿Y qué más? Y multiplicaos aquí y no os disminuyáis. O sea, que no permitan que esto se acabe, sino que al contrario, el enduro. Eso sí le costará. Gloria a Dios, aleluya. Y dice, versículo 7, y estamos terminando aquí. Pero sobre todo, procurad la paz de la ciudad, la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz van a tener ustedes también paz. Para eso usted llamado. Pareciera que la palabra viniera para acabarnos. No, la palabra trae esperanza. La palabra viene, hermano, a darnos una palabra de aliento. Ahora sí, a cumplir todos el versículo 5 o 6. Ahí sí, feliz se pone. Ahí ya sabía que nos iba a hacer feliz en un momento. Bendito sea el nombre de Dios. Sí. No, hermano, Dios tiene cosas grandes, ¿verdad? Tan maravilloso es el Señor con nosotros. Sí, nos ha demostrado su amor. Es el amor de Dios, la palabra que usted y yo obedezcamos, hermano, los mandatos de Dios. ¿Sí? ¿Para qué queremos que nos vaya mal si Dios lo único que quiere, los planes de Dios sobre nosotros, es hacernos bien todo el tiempo? Sí, pero a veces el hombre no viene allí, vaya, cuando siente los leñazos, ella viene de regreso. ¿Sí? Así es el hombre, porque así era el pueblo de Israel. Un tiempito estaba en cautiverio y orando y oprimido, el Señor ahí viendo nada más. Al fin el Señor se compadecía, lo libraba, lo multiplicaba, le daba cobertura y todo. Y ya cuando el pueblo ya estaba bien otra vez, y el polvo se le miraba, allá venía otra vez con el dedo y así. Hasta hoy, así sigue siendo la humanidad. Pero Dios quiere tener misericordia de nosotros. Gracias de pie. Gracias de pie, hermano. Seamos obedientes, no la voz del hombre, porque a veces si viene un profeta levantando su mano, porque no hay, pero sin embargo todavía nos engaña. Ay, me dijo así el Señor por medio del profeta. No, hombre, el Señor le está diciendo esto, hombre, que quiere multiplicar, pero cuando usted y yo alcancemos a obedecer la palabra. Vamos orando, iglesia amada. Pidámosle misericordia a Dios, ¿verdad? Ya que Él nos tiene todavía de pie sobre la tierra. Él ha hecho cosas grandes y está dispuesto a seguir haciendo cosas grandes en nosotros. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos allá donde nos estén viendo. Gloria a Dios. Amén. Oramos y le damos gracias al Señor por habernos tenido un día más en su casa de oración. Amantísimo Dios y buen Padre que estás en gloria, le damos gracias, Señor amado, porque más que bueno tú eres un Dios lleno de misericordia. Te ha placido, Señor, el tenernos en este lugar, alabando y glorificando tu glorioso nombre. Gracias, Señor bendito, porque más que bueno, Señor, oh bendito Dios, nuevas son tus misericordias cada mañana. Bendiga este pueblo, Padre, que has traído esta noche, bendito Dios. Tú conoces, Padre amado, la necesidad
conoces, Padre, cada petición, Señor, de cada corazón. Bendiga a mis hermanos, bendito Dios de la gloria. Señor, te pedimos, Padre, por estas necesidades que hay en el pueblo, Señor. Bendito Dios, te pedimos, Padre, que pongas tu mano de sanidad, Padre, sobre la vida de nuestros hermanos que están enfermos. Tenga misericordia de cada uno, Padre. Tú conoces, Señor amado, oh bendito Dios, la situación en la cual, Señor, tu pueblo se encuentra. Señor, tenga misericordia, Padre, de cada uno de nosotros. Bendito Dios amado, que lo más fuerte, Padre, oh bendito Dios, ayudemos a los más débiles, Señor. Te pedimos hoy en esta noche, Padre, oh Cristo de la gloria, inclina tu rostro y tu oído, Padre, al clamor de tu pueblo, Señor de la gloria. Oh Cristo amado, si nos hemos rebelado en contra tuyo, Padre, si hemos pecado, bendito Dios amado, tu palabra dice, Padre, por medio del profeta Nehemías, Padre, oh Cristo de la gloria, aunque grande hayan sido nuestras iniquidades, oh Cristo amado, oh si nosotros nos humillamos, entonces tú ibas, Padre amado, a levantar tu mano misericordiosa sobre tu pueblo. Si oráramos, Padre, de todo corazón, íbamos a encontrar, Señor de la gloria, misericordia delante de usted, Padre. Hoy hay un pueblo clamando cada día, Padre. Hay un pueblo, Señor, que ha venido pidiéndote, Padre, oh Cristo de la gloria, que tenga misericordia de cada uno de nosotros, Padre. Oh Señor amado, tú conoces la necesidad, tú conoces la situación, Padre, en la cual tu pueblo se encuentra, bendito Dios amado. Levante, Padre, al caído, mi Dios amado, fortalece al desanimado, bendito Dios, sale al enfermo, Padre, multiplícale la fuerza al cansado, bendito Dios de la gloria. Oh Señor amado, salve las almas, Padre, te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo de Nazaret. Tenga misericordia de su pueblo, Padre. Oh mi Dios amado, Señor, cada uno de mis hermanos reunidos aquí en tu casa de oración, Padre, tenga misericordia de nosotros, Padre. Tú conoces la necesidad, Padre, que hay en cada uno de nosotros, Padre. Sea, mi Dios amado, nuestras peticiones contestadas, bendito Dios, conforme a la voluntad suya, Padre, y no a la nuestra, bendito Dios. En el nombre de Jesús de Nazaret, le damos a usted toda la honra y toda la gloria, el poder por los siglos de los siglos, Padre. En tus manos, Señor amado, dejamos nuestras vidas, Padre. Tu palabra, Señor, ha sido impartida en esta noche, Padre. No permitas, Padre bendito, que nos rebelemos en contra suya, Padre. No permita que nos alejemos, bendito Dios, para que su ira no sea descargado sobre nosotros, bendito Dios amado. Te lo pedimos hoy en el nombre poderoso de su amado Hijo Jesucristo de Nazaret, y por el poder de su palabra. Tenga misericordia de nosotros, Padre amado, en el nombre de Jesús de Nazaret. Toda la honra y toda la gloria se la damos a usted.